Buenas tardes. Bienvenidos al Archivo Real y General de Navarra. Estamos de celebración en la Semana Internacional de los Archivos. Los archivos del Gobierno de Navarra han organizado un programa de actividades, tanto el Archivo General de Navarra como el Archivo Contemporáneo de Navarra. Nuestras actividades finalizarán el sábado con un concierto que tendrá lugar aquí en el patio del archivo y comienzan hoy con esta conferencia de Diego Balarnedo titulada Asociaciones en Navarra 1887-1986, peñas, partidos, sindicatos, clubes deportivos y otras. No sé si sabrán que hace unas semanas, un mes prácticamente, se presentó aquí en este archivo la publicación en archivo abierto, en un buscador web, de los 3.093 expedientes de asociaciones que custodia este archivo del Fondo Gobierno Civil de Navarra. Un trabajo detrás del cual han estado un equipo de técnicos de esta institución, al frente de los cuales se encuentra Diego Val, que es el ponente de esta conferencia. Diego se ha ocupado, aparte de liderar este trabajo, de organizar, identificar, ordenar cada uno de esos 3.093 expedientes. Se conoce hoja por hoja su contenido y le pedimos que volcara un poco todo su conocimiento de estas asociaciones en una conferencia, y eso es lo que va a hacer hoy aquí. Así que muchas gracias a Diego Val por su trabajo y cuando quieras. Pues muchas gracias, Félix, y buenas tardes a todos. La conferencia que tengo el honor de compartir con vosotros esta tarde, con este título de Asociaciones en Navarra, peñas, partidos, sindicatos, clubes deportivos y otras, luego veremos por qué he afinado y he precisado todas estas tipologías de asociaciones. La conferencia, digo, tiene como propósito el ofrecer una pincelada general o unas nociones generales de la realidad asociativa de Navarra en este periodo de casi un siglo, de entre 1887 y 1986. Y para ofrecer una pincelada, primero tenemos que precisar de qué estamos hablando. ¿Qué es una asociación? Pues aunque el concepto de asociación ha ido variando con el tiempo y la cualidad jurídica también, una asociación siempre ha estado marcada por tres características definitorias. El primero es que una asociación es una reunión de personas, es un conjunto de personas que por afinidad de intereses, por afinidad de preocupaciones o por afinidad de puntos de vista se reúnen para colaborar juntas en la consecución de unos fines. Actualmente, el ordenamiento jurídico actual precisa que hace falta un mínimo de 3 personas para constituir una asociación. Por otro lado, una asociación es una persona jurídica, con personalidad propia distinta de las personas físicas que la componen, y por eso una asociación puede ser sujeto de derechos y de obligaciones y actuar válidamente en el tráfico jurídico. Y, en tercer lugar, una asociación no puede tener ánimo de lucro, que es lo que les diferencia de las empresas. Una asociación puede tener patrimonio y, en principio, debería tener patrimonio porque, contra más patrimonio tenga, más fácil o más perfecto será la consecución de los fines que se proponga. Pero lo que no puede tener es el lucro. Y esto de que no puede tener lucro es lo que está detrás de ese fenómeno que, si vosotros estáis en alguna asociación, conoceréis probablemente, que es que cuando se disuelve una asociación, el patrimonio que tiene esa entidad no se puede repartir entre los socios que quedan, que eso es lo que se haría en una empresa. Pero en una asociación no, porque una asociación no puede tener lucro. Por lo tanto, cuando se disuelve una asociación, el patrimonio de la entidad se tiene que destinar a fines de interés general. Por ejemplo, hace pocos años, creo que fue en 2018, una asociación bastante longeva en Navarra, la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Santa María la Real, que se había fundado en 1967, se disolvió. Y entonces su patrimonio, entre el que estaba el inmueble donde tenía la sede, lo donó al Gobierno de Navarra con destino al Fondo Foral de Vivienda Social. A raíz de eso me parece que el Gobierno de Navarra le otorgó la distinción, la Cruz de Carlos III el Noble. Y con esas características, las asociaciones lo que son y lo que han sido son sujetos activos y protagonistas de la dinámica social, y por eso tienen fundamentalmente interés para la investigación histórica. ¿Cuándo surge? ¿Desde cuándo podemos hablar de asociaciones? Pues bueno,
Entidades que están formadas por personas y que no tienen ánimo de lucro, pues sí que podemos decir que han existido también en el antiguo régimen, pero como tal, el derecho de asociación, el derecho de toda persona de asociarse con otras para conseguir fines, es un derecho típicamente liberal y empieza a aparecer en los ordenamientos jurídicos de los países durante el siglo XIX, cuando se van afianzando los estados constitucionales liberales. En el caso español, este derecho es reconocido por vez primera por un decreto de 20 de noviembre de 1868. Es un decreto del gobierno provisional salido de la Revolución de septiembre de 1868, la Revolución Gloriosa que destronó a Isabel II y que abrió el periodo histórico de la historia de España conocido como el Sexenio Democrático, un periodo muy convulso que posteriormente finalizó con la Restauración borbónica. Bueno, pues este decreto es el que en primer lugar reconoce el derecho de asociación en España y introduce una primitivísima y muy sencilla regulación de cómo se tienen que constituir las asociaciones, que simplemente se limitaba a decir que las personas que quisieran constituir una asociación tenían que depositar un ejemplar del reglamento o de los estatutos por los que esa asociación quisiera regirse, tenían que ponerlo en conocimiento de la autoridad local. Y hubo cierto lío en estos pocos años en los que estuvo en vigencia este decreto sobre si esa autoridad local tenía que ser el gobernador civil o el alcalde. Pero en cualquier caso era simplemente poner en conocimiento de esa autoridad que se habían constituido, nada más. Y luego además tampoco tenían que depositar nueva documentación ni informar si habían cambiado de presidentes o de junta directiva, nada más. Al año siguiente se aprueba la Constitución de 1869, que es la que va a estar en vigencia durante el sexenio, y la Constitución reconoció al derecho de asociación como una de las libertades fundamentales de los ciudadanos. Y lo que dijo es que la precisión concreta o la regulación concreta de ese derecho se haría mediante ley. Pero en lugar de aprobar una ley para desarrollar este derecho, las Cortes lo que hicieron fue darle rango legal al decreto que se había aprobado el año anterior. El decreto lo había aprobado el Gobierno, los gobiernos no tienen capacidad con carácter general de dictar normas con rango de ley, era simplemente un decreto, y las Cortes lo que hicieron fue darle rango legal a ese decreto. Posteriormente, acabado el sexenio, se aprobó una nueva Constitución, la de 1876, que siguió reconociendo el derecho de asociación en su artículo 13. Y esta Constitución también difirió en el tiempo la regulación concreta del derecho a una ley. Esta ley tardó en llegar y finalmente se aprobó el 30 de junio de 1887, que fue la primera ley general de asociaciones que tuvimos. Y esta ley ya determinó de manera detallada cuáles eran los requisitos para constituir una asociación y qué control administrativo se tenía que hacer sobre esas entidades. Y como principal instrumento de control administrativo de las asociaciones, creó en cada gobierno civil de provincia los registros provinciales de asociaciones en el que las asociaciones tienen que estar inscritas. A la hora de investigar o intentar conocer datos sobre una asociación, el rastro documental que dejan las asociaciones, tenemos, como si pudiéramos decir, dos opciones. Por un lado está el recurrir a la información que los medios de comunicación o las publicaciones hayan recogido de las asociaciones. Pero claro, la existencia o no de información en esos medios de comunicación depende del grado de notoriedad pública que hayan tenido las actividades de esas asociaciones. Hay asociaciones, efectivamente, que por las actividades que desarrollan, por los fines que se proponen o incluso por la potencia o el número de miembros, han desarrollado efectivamente actividades o han lanzado mensajes a la opinión pública que han podido llegar a los medios de comunicación. Pero, sin embargo, hay otras asociaciones que son a lo mejor de vida más efímera, más pequeñas o incluso que sus actividades tienen más que ver con el interior de la propia entidad, con los propios socios y no tanto con la sociedad en su conjunto. Y claro, para esas no vamos a encontrar nada en los medios de comunicación y tenemos que recurrir a la segunda opción, que es la documentación producida por las propias entidades. Y aquí, en la documentación que producen las propias asociaciones, tenemos también una doble alternativa, porque por un lado, las asociaciones, ellas mismas, custodian documentación que han producido en el desarrollo de su vida institucional. Alguna por propia iniciativa y otras porque se la marca la ley. La ley de 1887 establecía la obligación, y hoy en día sigue existiendo, o sea, en la actual ley de asociaciones también sigue siendo así, establecía la obligación para las asociaciones
de llevar una serie de libros. Un libro de socios para apuntar quiénes eran sus miembros, un libro de actas para recoger todos los acuerdos de sus órganos de gobierno y unos libros de cuentas. Pero esos libros, la obligación que tenían era el tenerlos, pero no tenían que entregarlos ni presentarlos en principio en ningún lado, los conservaban ellos simplemente. Entonces, claro, ¿qué pasa con la documentación en poder de las asociaciones? Que cuando una asociación se disuelve, esa documentación normalmente se pierde. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las asociaciones, cuando se disuelven, es o fruto de alguna disputa, es decir, no es una disolución como si dijéramos armónica, o de forma claramente mayoritaria, se disuelven porque normalmente en las asociaciones los que llevan el cotarro, los que se encargan realmente de hacer las cosas son muy poquitos. Y esos muy poquitos son los que están año a año sustituyéndose en los cargos de presidente, vicepresidente, secretario. Y esas pocas personas, cuando ya han estado muchos años y se han cansado, dicen, mira, yo ya no me encargo más. Si alguien quiere tomar el relevo, perfecto. Y normalmente no hay nadie que quiera tomar el relevo y la asociación se disuelve. A veces de manera tácita, simplemente deja de funcionar. Entonces, claro, ¿qué pasa con la documentación? Pues en algunos casos se destruye y en otros casos se la queda la persona que ha ocupado el cargo de presidente o de secretario en último lugar. Y esa persona a lo mejor puede tener el acierto de depositarla en un archivo, que es lo que garantiza su conservación, o simplemente la puede dejar olvidada en un desván y luego se terminará perdiendo. Entonces, por ejemplo, en este archivo conservamos los fondos de algunas asociaciones, como por ejemplo de la Asociación Éuskara de Navarra. Y la asociación de la que hablábamos antes, la Asociación de Amas de Casa Santa María la Real, cuando se disolvió en 2018, además de destinar su patrimonio inmobiliario al Fondo Foral de Vivienda Social, tuvo también el acierto de depositar su patrimonio documental, de donarlo al Archivo Contemporáneo de Navarra. Y hoy en día nuestros compañeros del Archivo Contemporáneo de Navarra custodian esa documentación y garantizan su conservación y el que pueda ser utilizada con fines de investigación. Entonces, claro, cuando no tenemos la documentación de que estaba en poder de las propias asociaciones, ¿qué nos queda? La documentación que está en poder de la Administración y que se ha generado en las actividades de control administrativo sobre esa entidad. El control administrativo que se realizó sobre las asociaciones en España durante este periodo de un siglo del que estamos hablando esta tarde pasó, como si dijéramos, por tres fases. Hay una primera fase que duró de 1887 a 1941. En esta primera fase, el control administrativo estaba pautado por lo que establecía la ley de 1887. Y esta ley establecía que los gobiernos civiles, que eran donde estaban radicados los registros provinciales de asociaciones, eran autónomos. Cuando unas personas querían constituir una asociación, presentaban los documentos, en concreto, dos copias de los estatutos o reglamentos en el Gobierno Civil estampaba una nota de presentación y entonces se abría un periodo de 8 días. En esos 8 días, si el gobernador veía que los reglamentos tenían errores en relación a los requisitos que marcaba la ley, lo ponía en conocimiento de los promotores para que lo rectificasen. Y si veía que los fines de la asociación eran ilegales, pasaba el tanto al juzgado competente. Y en el caso de que no hubiera ningún problema, al cabo de esos 8 días, los promotores podían entender que ya estaba autorizada y procedían a la constitución formal y a tener que presentar una copia de ese acta de constitución en el Gobierno Civil. Y entonces ya es cuando nacía oficialmente la asociación. Entonces, claro, la ley decía que los registros civiles, los gobiernos civiles, en este desarrollo funcionaban de manera autónoma. Ellos mismos validaban la constitución de las asociaciones y después se preocupaban de que las asociaciones depositaran en el registro los documentos cada vez que cambiaran de junta directiva o cada nuevo balance contable. Pero no tenían que remitir los expedientes a Madrid, a los órganos centrales del Ministerio, para nada. Sí que es verdad que el Ministerio, los órganos centrales del Ministerio, no periódicamente, pero sí en distintos momentos, lo que hacían era pedir información a los gobiernos civiles para hacer resúmenes estadísticos para ver cuántas asociaciones había en el país. Pero esto lo hicieron de manera como muy puntual. Y además, como en 1939 el Archivo Central de la Administración, que estaba en Alcalá de Henares, el archivo que custodiaba la documentación de los ministerios, se incendió, la poca documentación que se generó en los órganos centrales del Ministerio sobre este control administrativo, la mayor parte de ella está perdida. Por eso es tan importante la documentación de los gobiernos civiles para este periodo. Y además es tan importante porque durante este periodo tenemos muchísimas asociaciones. ¿Por qué? Porque la ley de 1887, a la hora de decir qué asociaciones estaban sometidas a su ámbito, estableció un campo amplísimo, porque dijo que todo lo que no fuera
asociaciones religiosas que estaban bajo autoridad eclesiástica y por lo tanto no se consideraban asociaciones. Todo lo que no fueran asociaciones con fines comerciales o civiles, empresas y sociedades patrimoniales que se regulaban por el derecho mercantil y el derecho civil y por lo tanto tampoco eran asociaciones. Y todo lo que no tuviera una ley propia, y a esas alturas prácticamente solo había un tipo de entidades que tenían una ley propia, que eran las comunidades de regantes, que se regulaban por la ley de aguas. Pues todo lo demás se consideraba que era una asociación. Asociaciones culturales, asociaciones musicales, partidos políticos, sindicatos, federaciones deportivas, todo, prácticamente todo lo que no tuviera ánimo de lucro y que no fuera religioso y que no fuera comunidades de regantes, se consideraba asociación. Por eso durante estos años el número de expedientes es amplísimo, porque todo era una asociación. A esta primera etapa le siguió una segunda. Esta segunda comenzó cuando en 1941, ya durante la dictadura del general Franco, se publicó un decreto que formalmente no derogaba la ley del 87, pero sí que trastocaba completamente la regulación. Y ahora este decreto lo que decía es que ya los gobiernos civiles ya no eran autónomos a la hora de validar la constitución de asociaciones. Lo que tenían que hacer era, con los documentos que presentaban las asociaciones, tenían que remitirlos a Madrid y el Ministerio es el que autorizaba los reglamentos y que se pudiera constituir la asociación. Entonces, claro, en principio eso implica que durante esta etapa intermedia tenemos doble fuente, porque tenemos documentación de asociaciones en los gobiernos civiles y también las tenemos en los órganos ministeriales, porque son ellos los que autorizaban las asociaciones. Pero claro, para esta altura ya se habían aprobado muchas normas sectoriales que habían sustraído del campo de aplicación de la ley de asociaciones modalidades concretas de entidades. Y, por ejemplo, a la altura de 1941 ya los clubes deportivos ya no se consideraban asociaciones, porque ya tenían otro régimen jurídico distinto y otro registro distinto. Los sindicatos pasaba lo mismo, las federaciones deportivas pasaba lo mismo, y los partidos políticos, de hecho, no existían porque ya estábamos en un sistema de partido único. Entonces, claro, aquí tenemos una doble fuente, pero sí que es verdad que el número de expedientes, el número de entidades ya es más reducido. Y la tercera etapa es la que comenzó en 1964, cuando se aprobó la nueva ley de asociaciones. Esta nueva ley de asociaciones, por un lado, devolvió cierta autonomía a los gobiernos civiles, porque se dieron cuenta de que esto de tener que andar a Madrid continuamente para cualquier asociación, aunque fuera meramente cultural, era un engorro, y entonces lo que estableció la nueva ley es que los gobiernos civiles podían validar la constitución de asociaciones, salvo de aquellas que tuvieran o un patrimonio superior a 1 millón de pesetas, o bien que su ámbito de actuación fuera de varias provincias, que en ese caso sí que tenía que autorizarlo el Ministerio. Pero fuera de eso podían funcionar de manera autónoma los gobiernos civiles. Y luego lo que sí que es verdad que creó fue el Registro Nacional de Asociaciones. Y a partir de entonces se funciona en España con un sistema de doble registro. Las asociaciones se inscribían en el registro provincial y el registro provincial comunicaba estos al registro nacional. Hoy en día es igual. Hoy en día los registros autonómicos son los que validan la constitución de asociaciones y luego comunican sus datos al registro nacional. ¿Qué documentación de asociaciones tenemos en Navarra? Pues la documentación que se generó en el Gobierno Civil de Navarra en el ejercicio de estas labores de control administrativo. Esta documentación sufrió una vida muy azarosa. ¿Por qué? Por un lado, porque la propia función de control administrativo es compleja, porque claro, habitualmente los expedientes están abiertos durante un tiempo que no suele ser demasiado elevado. Si, por ejemplo, nosotros pedimos al ayuntamiento una licencia de obras para hacer obras en casa, pues se pedirá, será una solicitud, se adjuntará una serie de expedientes, de documentos a ese expediente y se resolverá. Y el expediente realmente habrá estado abierto recibiendo documentación un volumen de tiempo reducido. Si pedimos una beca, son convocatorias anuales, por lo tanto, antes de un año ese expediente también está cerrado. Pero los expedientes de control administrativo de asociaciones estaban abiertos y seguían recibiendo documentación mientras la asociación estuviera con vida. Y claro, si una asociación llevaba décadas funcionando, ese expediente seguía recibiendo documentación. Asociaciones, por ejemplo, muy longevas, como puede ser la Sociedad de Conciertos Santa Cecilia o el Casino Eslava, pues claro, son expedientes así de gordos, porque estuvieron recibiendo documentación durante décadas. Y luego, por otro lado, la vida azarosa de estos expedientes también estuvo causada por el tema de que el Gobierno civil, a diferencia de otros gobiernos civiles de otras provincias, no tuvo sede fija en Navarra hasta muy tarde. Fue después de la guerra cuando se construyó la actual sede de la delegación del Gobierno en Navarra, el edificio de la Plaza Merindades. Anteriormente a ese sitio, el Gobierno civil estuvo en distintas ubicaciones.
Y esto muchas veces pues, ha ocasionado, me parece que fue Benjamin Franklin el que dijo lo de que 3 mudanzas equivalen a un incendio. Que yo creo que él lo hizo a efectos, él lo dijo en términos domésticos, pero a efectos archivísticos vale igual. Y claro, esta documentación, ¿por qué la tenemos aquí en el Archivo Real y General de Navarra? Pues porque en 1938, cuando se aprobó la Constitución, las funciones, las competencias en materia de asociaciones se atribuyeron a las comunidades autónomas. Y por eso, entre las décadas de 1980 y 1990, las distintas comunidades autónomas fueron asumiendo las competencias y, consecuentemente, los gobiernos civiles las fueron perdiendo en su favor. En el caso de Navarra, esto se produjo en 1986. Por eso, la serie de expedientes de asociaciones del Gobierno Civil de Navarra finaliza en ese año. Entonces, claro, cuando se produjo esa transferencia, lo que hicieron el Gobierno Civil fue ver qué expedientes correspondían a asociaciones que estaban vivas, qué expedientes estaban vivos, es decir, que correspondían a asociaciones que estaban en funcionamiento, y se los pasaron al Gobierno de Navarra, que es quien se iba a encargar a partir de ahora de su control administrativo. Y con los demás expedientes, en principio, como eran expedientes cerrados, se los quedaron. De los que, cuando se produjo la transferencia de competencias, había nada menos que 1.139 expedientes vivos, es decir, asociaciones en funcionamiento en Navarra. Y todos los demás, más de 3.000, quedaron en poder del Gobierno Civil. Y ya entonces fueron objeto, ya permitieron realmente de manera más o menos normal el que se pudiera acceder a ellos con fines de investigación. Pero claro, como ellos tampoco tenían habilitado ningún espacio, se vio que era mucho mejor que esos expedientes llegaran a un archivo. Y entonces se firmó un convenio entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Navarra para que esos expedientes, esa documentación, se depositara aquí en el Archivo Real y General de Navarra, lo cual se materializó en 1996. ¿Cuántos expedientes tenemos? Pues tenemos 3.094. Son unos cuantos. ¿Por qué tenemos tantos? Pues hay varias razones, y una de ellas es que, claro, a diferencia de otras provincias, en Navarra tenemos un poblamiento muy disperso. En Navarra tenemos nada menos que 272 municipios más 350 y tantos concejos. Y sobre todo en la mitad norte tenemos pueblos, muchas localidades muy pequeñitas. Entonces, claro, simplemente con que una localidad quiera contar con una sociedad de baile, una sociedad recreativa o una asociación de cazadores, ya tenemos ahí 2 o 3 asociaciones, a lo mejor para un pueblo muy, muy pequeñito. En otras provincias que tienen muchas menos localidades, pues a lo mejor, aunque un pueblo sea grande, con una asociación de cazadores o con una sociedad de baile, vale para todos. ¿Faltan? Es decir, ¿hemos perdido expedientes? Sí, pero no tantos como en otros sitios. Yo les puedo decir que en mis investigaciones, y cuando he ido a ver a otros archivos, he tenido la oportunidad para ver exactamente esta documentación cómo estaba allí, pues por ejemplo, les puedo decir que del Gobierno Civil de Burgos, los expedientes de asociaciones no tienen ninguno que sea más antiguo de 1944. En el Archivo Histórico Provincial de La Rioja, que conservan los expedientes de asociaciones del antiguo Gobierno Civil de Logroño, tampoco tienen expedientes de asociaciones del siglo XIX, solo tienen ya del siglo XX. ¿Nosotros sabemos que faltan? Sí, sabemos que faltan porque en algunos casos hay veces que por referencias que aparecen en publicaciones periódicas que podemos consultar aquí en nuestra hemeroteca, hacen referencia a asociaciones que aparentemente fueron válidamente constituidas pero de las que no tenemos expediente. Eso añade que el expediente se perdió. Y luego, en otros casos, no lo sabemos con seguridad pero lo podemos deducir. Por ejemplo, ahora que todos los expedientes están organizados y descritos de manera detallada, podemos ver que de cascante, claro, aparecen, tal y como aparece en nuestro sistema de gestión archivística, aparecen ordenados cronológicamente. Claro, de cascante vemos que tenemos el primer expediente, el expediente más antiguo, es de una asociación llamada Casino de la Unión de 1887. Y luego tenemos unos cuantos de finales del 19 y de principios del 20. Y sin embargo, de Corella, que es una localidad de una población muy similar a la de Cascante, con una estructura social muy, muy parecida, sobre la que en principio no cabría esperar discrepancias, de Corella resulta que no tenemos ninguno del siglo XIX y que el primero que tenemos es de 1923. ¿Realmente no hubo asociaciones en Corella antes de 1923? Probablemente sí, y esa documentación se perdió. El expediente más antiguo que tenemos, los 3094, o el de una asociación más antigua, es el de una asociación que se constituyó en 1886 en Miranda de Arga, que era una asociación recreativa que se llamaba Casino del Suizo, que no sé muy bien exactamente si eso del suizo viene de la bollería o de qué, porque es un expediente, claro, es un expediente de 1886, es de los poquitos que tenemos
de antes de la ley de asociaciones, de cuando se regulaba por el decreto ese de 1868, que simplemente decía que había que depositar una copia del reglamento en el Gobierno Civil. Y por eso son expedientes que solo tienen prácticamente eso, el reglamento, y tampoco es muy específico, y por eso no sabemos exactamente por qué esa denominación. Y el de fecha más reciente es una asociación que se intentó constituir en Pamplona en 1986, el año en que se transfiere la competencia, que era la Asociación de Trabajadores de Escuelas Infantiles de Navarra, ATEIN. ¿Qué contienen estos expedientes? Pues contienen, y se abren así, los reglamentos o estatutos por los que esa asociación fuera a regirse. Y después el acta de constitución. Estos son los documentos con los que se abría el expediente. Y luego continuaban integrando pues, todos los documentos relativos a las modificaciones de reglamentos, a los cambios de nombre de la asociación. Hay asociaciones que cambiaban de nombre. Por ejemplo, las asociaciones carlistas, muchas de ellas empezaron siendo Sociedad Tradicionalista, luego se cambiaron el nombre a Sociedad Carlista, luego cuando el pretendiente era don Jaime eran sociedades jaimistas, luego volvían a ser monárquicas y bueno, querían reflejarlo y lo cambiaban. O los cambios de domicilio social que también se daban. Y luego además, y era fundamental, cada vez que cambiaban las personas que dirigían, que componían la junta directiva, había que notificarlo. Hoy en día es igual. Cuando una asociación cambia de junta directiva hay que notificarlo al registro de asociaciones de Navarra. Y luego también, pues en el caso de que esas asociaciones hicieran actos sociales y necesitan autorización para ellos, pues está la documentación de solicitar autorización pues, para celebrar bailes, para celebrar conferencias, para celebrar juntas generales o otro tipo de documentación incidental ya más extraordinaria. ¿De dónde son las asociaciones que tenemos expedientes aquí? Pues evidentemente el lugar de donde procede el mayor número de ellos es de Pamplona. O sea, 463 expedientes se refieren a asociaciones domiciliadas en Pamplona. En segundo lugar, Tudela. Pero luego en el top 10 resulta extraño encontrar, porque bueno, Tafalla y Estella son ciudades grandes y además son cabeza de partido judicial. Sangüesa y Olite son cabezas de merindad, pero que el cuarto lugar aparezca Peralta o en el séptimo Villafranca, pues resulta curioso. Claro, ¿qué explicación le podemos dar a esto? Pues puede que haya muchas. ¿Es posible que en Villafranca o en Peralta la gente fuera especialmente sociable en el sentido de enseguida ponerse a fundar asociaciones? Es posible. También es posible que de otros sitios se hayan perdido. También. Esto a lo mejor requeriría una investigación más detallada para poder conocer la respuesta. Y luego lo que a mí me resulta muy curioso es eso. Pueblos súper pequeñitos. Y aun asumiendo que hoy en día hay pueblos pequeñitos, pero que claro, durante el siglo XX han perdido población y antes no eran tan pequeñitos, pero no. Pueblos que nunca han tenido mucha población, ahí los tienes con 1, 2 o 3 asociaciones. O sea, Petía de Aragón, Eparoz, Ubani, Irurre, San Martín de Amezcua, etcétera, etcétera. Esto en cuanto a un panorama general. Ahora, bueno, vamos a tratar un poco de las distintas tipologías. La tipología de asociación que más entidades tenía o que más entidades tiene representadas son el ámbito recreativo, las peñas y asociaciones recreativas. Eran un tipo de entidad que, sobre todo en localidades pequeñas, eran el lugar básico de ocio y socialización. Realmente, a efectos de reunirse con gente para hablar y para intercambiar expresiones, era la parroquia y la sociedad recreativa, fundamentalmente. Precisamente por eso era tan importante a efectos de la vida social quien dirigía esas asociaciones y los alcaldes intentaban muchas veces atarlas en corto. Y ahora veremos algunos ejemplos. ¿Qué asociaciones, o sea, qué denominaciones tienen estas asociaciones recreativas? Pues bueno, hay una tríada que es común a toda España, que no es nada original. O sea, hay decenas y decenas de asociaciones que se llaman la amistad, la alegría y la unión, a patadas. Pero luego hay propuestas mucho más originales. Y, por ejemplo, en Cascante, en 1931, se constituyó una que se llamaba los Terpsícore. Terpsícore es el nombre, en la mitología griega, de la musa de la danza, que está muy bien, puestos a creerse original, está muy bien recurrir a la cultura clásica. Yo ahí les aplaudo, sinceramente. Luego, en 1970, pues tenemos un club juvenil, que era el Club Alienígenos, que yo creo pues eso, pues que a los chavales les encantó ese nombre, que además en aquellos años estaba mucho más en boga que ahora, lo de los avistamientos ovnis y tal, y le pusieron Club Alienígenos. Y luego está otra de Castejón, de 1976, Cuba, que son siglas, CVA, Castejoneros Unidos en Buena Armonía, tal cual. Hoy en día en Tudela, esa no la tenemos aquí porque esa sigue en funcionamiento. Entonces, ese fue un expediente que pasó al gobierno de Navarra y por eso no lo tenemos aquí. En Tudela, yo siempre he conocido la peña La Teba, y fue recientemente cuando me enteré que Teba significa tudelanos en buena armonía. Claro, lo que les decía de que en pueblos pequeñitos, sobre todo, era un espacio de socialización primordial, por eso había
no son pocas las asociaciones que tuvieron conflictos, por un lado con las autoridades locales, con el alcalde, y por otro con el vecindario. Por un lado, porque el alcalde intentaba siempre pues, tener un control, no solo en materia de orden público, sino un control total de la localidad de la que era mandatario. Entonces, claro, en muchas ocasiones lo que intentaba era penetrar en los locales sociales de las asociaciones para ver exactamente quién estaba allí, qué se dedicaban y tal. Y claro, los que tenían un cierto conocimiento de qué era el derecho de asociación, le cerraban la puerta. Y luego los alcaldes recurrían al gobernador civil diciendo, oye, mira, que es que resulta que yo he dado orden que para las fiestas patronales todos los cafés y las tabernas cierren a las 10 y aquí resulta que hay unos chicos que están en una sociedad que ellos dicen que es una sociedad recreativa y que se pasan la noche y empalman con la mañana. Y claro, fui el otro día con el alguacil y me dijeron que no podía entrar porque estaban ejerciendo su derecho constitucional. Que probablemente a lo mejor de todos los derechos constitucionales el único que se habían aprendido era ese. Y a mí me hace mucha gracia porque cuando hablan del derecho constitucional, hasta cierto punto me recuerda cuando en las series norteamericanas hablan del derecho a portar armas, que efectivamente en la Constitución en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos está reconocido el derecho a portar armas. Pero claro, el derecho a portar armas es a portar armas, no a tener un arsenal. Y en este caso es lo mismo, tú tienes derecho a asociarte, pero no tienes derecho a lo mejor a ser el propietario de un café y para burlar la hora de cierre de los cafés reconvierto mi café en una asociación. Pero claro, una asociación solo pueden entrar los socios. Pero si tú dices que es una asociación, pero dejas entrar a todo el mundo y además les cobras, estás haciendo ánimo de lucro. Y entonces hay errores, pues por ejemplo en este caso, la sociedad de recreo del Sindicato de Labradores de Olite, el alcalde recurrió quejándose al gobernador diciendo, con el fin de evitar las discusiones y algaradas que suelen promoverse a altas horas de la noche en días festivos, he dispuesto de conformidad con lo prescrito en las ordenanzas municipales que los cafés y casinos de esta ciudad se cierran a las 11 de la noche. Pero resulta que la sociedad de recreo del Sindicato de Labradores dice que a ellos no se les puede aplicar porque ellos están haciendo uso de su derecho constitucional, Y realmente en este caso el gobernador decía, pues es que sí, los cafés y tabernas son establecimientos públicos y ahí sí que puede usted ordenar que se cierren en una hora distinta. Pero claro, las asociaciones válidamente constituidas, mientras sean una asociación, es decir, mientras sea para los socios, usted ahí no puede hacer nada. Y luego en otros casos eran los vecinos los que se quejaban, a veces con razón y otras veces sin ella, de que no le gustaba lo que estaba pasando en esas asociaciones. Y por ejemplo, en 1942, un vecino de Pamplona recurría al gobernador quejándose de que la peña, dice, la peña recreativa La Jarana es un cabaret. Perdone a vuestra excelencia que le hable en estos términos, pero le digo la verdad. Allí entran chicas menos decentes de todas clases. Y han llegado a entrar hasta de 15 y tal y cual, y esto y lo otro, y esto, Y ya este me parece especialmente gracioso, porque esto es una señora, doña Úrsula, que en 1923, ella era vecina de Charri Aranaz, y se quejó de que había una asociación que era el Círculo Recreativo Euskalduna. Y entonces se dirigió al gobernador diciéndole, ruego a vuestra superioridad mande clausurar un centro de esta villa que dicen llamarse, puesto que no tiene letrero ninguno, Círculo Recreativo Euskalduna, que resulta escandaloso para el pueblo porque muchos están hasta la 1 y las 2 de la mañana cantando y bailando y vociferando y no sé qué. Entonces el gobernador le pidió al alcalde de Charri Aranaz un informe sobre si lo que decía esta vecina era cierto y el alcalde dijo que efectivamente el que suscribe, alcalde de Charri Aranaz, cumpliendo lo que se me ordena, le informo que desgraciadamente tiene razón en gran parte doña Úrsula en lo que expone en su escrito, pidiendo la clausura del centro de esta villa denominado Círculo Recreativo Euskalduna, puesto que los individuos que lo constituyen, jóvenes en su totalidad, no parece sino que han convertido su domicilio social en un centro donde se permiten todos los días y a todas las horas toda clase de bailes que nada tienen de euskaldunes y sí mucho de exóticos y de inmorales. Y en este caso, bueno, pues el gobernador, lo que le dijo al alcalde es que, en fin, que mientras no incumplieran las leyes ni se sobrepasaran, pues que tampoco se podía hacer nada de lo que hicieran allí dentro. Y como estos hay muchísimos. O sea, este otro, por ejemplo, tampoco les voy a aburrir más, de la sociedad El Recreo de Pitillas. Y entonces otro vecino se quejaba diciendo que esto realmente era un café o sea, que era una asociación tapadera de un antiguo café que como le sancionaban porque incumplían las normativas municipales, pues creó la sociedad esta del recreo como tapadera. Y dice, para colmo, últimamente el dueño, para retener a los muchachos, ha contratado cupletistas,
que producen escándalos formidables, pues durante la función y después de ella ocurren verdaderos excesos en el café de referencia que han llegado a tomar proporciones alarmantes, Y realmente hay muchos y muy variados ejemplos de ese tipo de conflictos, porque en otros casos lo que se ve en estos expedientes es que el alcalde, a lo mejor, si los miembros de esa asociación no eran de su cuerda política, pues intentaba perjudicarlos. Entonces, ahí muchas veces los socios intentaban jugar sobre si a lo mejor el alcalde era una tendencia política y el gobernador era de otra, pues a ver a quién podían acudir para aliarse contra el otro. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, de un conflicto que se suscitó en la sociedad, en la Asociación Juventud Milagresa de Milagro, y bueno, pues el gobernador pidió un informe a la policía y a la delegación local de Falange. Y entonces esta delegación le dijo que, bueno, que sí, que son revoltosos, pero que tampoco pasa nada, porque dice, estos son todos amigos y pertenecieron a la Juventud de Acción Popular. Su conducta hasta hace un año no llamaba la atención en el pueblo, pero hace algún tiempo son algún tanto revoltosillos y gallitos, esto en días festivos, aunque por lo demás son buenos. Entonces, aquí se ve mucho, pues eso, ese tipo de piques que son propios, pues, de la vida local y que hasta cierto punto, al margen de esta documentación, es difícil que esté en otra más, porque claro, en documentación judicial esto no va a estar, porque no estamos hablando de delitos, son, pues eso, hechos de baja estofa hasta cierto punto, pero que hasta cierto punto son también muy identificativos y muy interesantes para el estudio de la vida social. Por supuesto, las asociaciones con una vida mucho más dinámica, como podían ser las peñas de Pamplona, pues los expedientes son muchísimo más ricos. Y porque las peñas de Pamplona, claro, al organizar tantos actos sociales, pedían autorización para ellos al gobernador y toda esa documentación ha quedado en el expediente. Por ejemplo, es de una velada artístico-musical que organizó la peña Armonía Chantreana y que se la patrocinaba, como ven ahí, la Copeleche, cuando estaba la Copeleche. Y luego, aparte, estos expedientes también en muchos casos proporcionan información y datos que hablan de los cambios sociales y culturales, por ejemplo, en relación a la mujer. Y como identificativo, como evidenciador de eso, podemos apuntar que en la Asociación Lagun Villera de Pamplona, pues en 1964 se planteó la disputa porque algunos socios querían eliminar la prohibición que tenían las mujeres de poder entrar. Y entonces la entidad mandó al gobernador un acta de lo que habían tratado y decía, a propuesta de varios socios se sacó en el orden del día este punto y desde el primer momento hubo discusiones en pro y en contra, por lo que se acordó hacer una votación. Y hecho el escrutinio de la misma ante los socios el resultado es siguiente, que entren las mujeres en la asociación, 20 votos, que no entren, 11 y abstenciones 9. Y por lo tanto permitieron a partir de entonces entrar a las mujeres los domingos de 7:30 a 10, tampoco permanentemente, poco a poco. Los partidos políticos. Pues tenemos un buen número de expedientes relativos a partidos políticos. ¿Qué reflejan esta documentación? Pues a finales del siglo XIX sobre todo reflejan esta dicotomía que había entre carlismo y liberalismo como las dos ideologías políticas principales. El carlismo prácticamente hegemónico y el liberalismo, pues bueno, representado por un volumen no despreciable, pero evidentemente minoritario. Y como ejemplo podemos tener el expediente de la Sociedad Tradicionalista Estella y su Merindad, que es bastante voluminoso, que se constituyó en Estella en 1890, o el Casino Liberal de Cascante. Al final, el carlismo estaba más o menos por toda Navarra. En la Ribera a lo mejor flaqueaba un poco más. El liberalismo era en la Ribera, valles pirenaicos y a lo mejor localidades ya más concretas. Conforme entramos en el siglo XX, ya es cuando se produce una diversidad, una heterogeneidad ideológica y los expedientes se vuelven muchísimo más variados. Entra para empezar ya las asociaciones vinculadas al Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista Obrero Español, tendencias anarquistas, distintas ramas del liberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego lo que también aparece aquí, porque claro, por un lado están lo que estrictamente son asociaciones políticas y luego otras que son asociaciones de inspiración política, algunas vinculadas orgánicamente a los partidos políticos y otras autónomos, pero en esa onda. Y, por ejemplo, aparecen asociaciones femeninas como las 129 que tenemos documentadas
129 asociaciones de margaritas, las asociaciones de las mujeres carlistas, que tomaban ese nombre de Margarita de Borbón, que era la mujer del pretendiente. Y tenemos 129 expedientes, nada menos. O las de Macume Berchale Bacha, que también tenemos unos cuantos, que eran asociaciones de mujeres vinculadas al Partido Nacionalista Vasco, u otras que no estaban directamente vinculadas a un partido político, aunque sí que tenían en sus fines, sí que declaraban determinada ideología, como la Liga de Mujeres Tubelanas, que también había Liga de Mujeres Tubelanas, Liga de Mujeres Cirboneras en Cintruénigo, Liga de Mujeres Cascantinas, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasaba con las asociaciones juveniles. Ser joven en aquellos años tenías un pantel y exactamente cualquier tendencia tenías tú tu asociación, porque había juventudes de todo. Socialistas, como la de Fitero, constituida en 1932, republicanas autónomas, como la de Azagra, Juventud Jaimista de Mendigorría, en 1932, Eusko Gaztedia, vinculada al PNV, la Juventud Comunista de Tudela, Juventud Integrista, Juventud Monárquica, Juventudes de todo. Y estos expedientes, por un lado, reflejan el sentir político de la sociedad. Hay un montón de expedientes de organizaciones carlistas porque el carlismo tenía muchísimo apoyo, pero también en otros casos se pueden evidenciar o pueden estar evidenciando operaciones instrumentales que no nacen de abajo arriba, sino de arriba abajo. Por ejemplo, tenemos unos cuantos expedientes del Partido Comunista, de asociaciones vinculadas al Partido Comunista de España y otras vinculadas a Falange Española. Y claro, luego cuando ves los resultados electorales y qué fuerza política tenían esos dos partidos, te das cuenta que en Navarra eran anecdóticos. Entonces, claro, empiezas a ver con detenimiento esos expedientes y ves que, excepto dos, todos los de Falange se fundan en el mismo mes. Y los del comunismo y los del Partido Comunista igual. ¿Realmente eso fue que había suficientes militantes que decidieron constituirlos y casualmente fue en el mismo mes? ¿O fue una orden llegada exteriormente de vamos a constituir precisamente para ver si conseguimos hacer proselitismo y conseguir más adeptos? Sindicatos y patronales, muchísimos también. Inicialmente, en el siglo XIX ya, unos cuantos sindicatos agrarios y agrícolas. Luego, conforme se van estableciendo las industrias, aparecen también sindicatos de obreros industriales. Y enseguida, además, aparece esa diversidad ideológica tan propia de estos primeros tiempos del siglo XX. En la papelera de Villava, por ejemplo, enseguida había ya varios sindicatos, cada uno de su tendencia. Sindicatos libres vinculados al anarquismo, sindicatos libres vinculados al carlismo, sindicatos únicos vinculados al anarquismo, sindicatos vinculados al Partido Socialista a través de la Unión General de Trabajadores. Luego asociaciones gremiales de muchísimos tipos, asociaciones de periodistas, asociaciones de panaderos, asociaciones de criadores de reses de lidia. Es importante, también por el volumen que tiene su expediente, la asociación La Conciliación, que fue una asociación muy extraña que surgió en 1902 en Pamplona, que pretendía aunar tanto a patronos como a obreros, un poco bajo la égida de la doctrina social de la Iglesia. Y luego a sociedades obreras, pero en el sentido no tanto de defensa de los intereses obreros, sino para prestar servicios cuando las administraciones públicas no los prestaban. Y entre ellas, por ejemplo, es muy ejemplificador de esto, una asociación fundada en Pamplona en 1975 que era la Colonia Veraniega para Obreras, que lo que proponía, su fin era realmente organizar turnos para que las obreras pudieran disfrutar de vacaciones, de veraneo, tal cual. Y en los estatutos hacen referencia a cómo se tenían que organizar, de hacer tandas, y cuando unas estuvieran de vacaciones las otras no, para que todo pudiera seguir manteniéndose, etcétera, etcétera. Y luego ya cuando llega la década de 1930, con la Segunda República, es la explosión. Aparecen por todas partes, hasta en pueblos súper pequeños, aparecen todo tipo de asociaciones sindicales, de diversas ideologías, de diversas tendencias, etcétera, etcétera, hasta que en 1932 se aprueba la Ley de Asociaciones Profesionales, que ya sustrajo del ámbito general de asociaciones a las de tipo obrero y patronal y las puso bajo el control del Ministerio de Trabajo a partir de a través de las delegaciones provinciales de trabajo. Y es entonces cuando empiezan a desaparecer ya de esta documentación los expedientes que son de asociaciones puramente sindicales o patronales. Después de la guerra, evidentemente, igual que pasa con los partidos políticos, pues es que ya no podía haber sindicatos porque ya estábamos en un régimen de partido único y la organización sindical también seguía una estructura unitaria. Pese a ello, se utilizaban a veces las asociaciones para llevar a cabo una actividad sindical encubierta. Y ese ejemplo de ello, esta asociación fundada, constituida en Cizur Mayor en 1976, bajo el nombre Unión Social Navarra, que declaraba que sus fines eran fines de tipo cultural. Y entonces, 2 años después,
como no habían remitido el balance contable y la renovación de la Junta Directiva, el Gobierno Civil les dijo, a ver, que ustedes no han cumplido con las obligaciones y tal. Y entonces la contestación de esta asociación fue, es que como ya se aprobó la ley la ley de libertad sindical en 1937, nos hemos transformado ya en un sindicato. Ya no necesitamos esto del paraguas de la asociación cultural. Clubes deportivos. Pues tenemos también unos cuantos. ¿A qué se refieren? Pues tanto a disciplinas que podemos denominar viejas en el sentido de que ya tenían un enraizamiento aquí, como por ejemplo el montañismo. Vivimos en una zona en la que lo de salir al monte se ha dado siempre. A lo mejor luego ya le adquirió esa denominación de alpinismo y esa denominación sí que vino de fuera, pero el montañismo aquí existía. Entonces, tenemos unos cuantos expedientes pues, de asociaciones de montañeros, como esta de Peña Alpina Mendiguisonac de Villaba, constituida en 1927. Y luego sí, deportes nuevos o disciplinas que aquí no habían tenido tanta historia, como el tenis. Entonces, fue en 1918 cuando se fundó el Club de Tenis de Pamplona, que se fundó con este nombre y luego se cambió al actual. Y esto de Pamplona Lawn, claro, lawn en inglés es césped. Hoy en día hay todavía torneos de tenis que se juegan en hierba, como el de Wimbledon, pero ya en general se juega en tierra batida y tal. Pero claro, en estos primeros compases del siglo XX acaba de venir de ámbito anglosajón y se jugaba evidentemente tal y como jugaban los anglosajones, en césped. También estos expedientes nos hablan de la consolidación federativa. Una vez que ya había suficiente masa de gente practicando un deporte para poder organizar con cierta formalidad competiciones deportivas, se creaban las federaciones, que al final las federaciones son asociaciones de asociaciones deportivas para poder organizar competiciones. Y tenemos, por ejemplo, la Federación Navarra de Pelota, la Federación Atlética de Navarra o la Federación Navarra de Fútbol, que se constituyó en 1928 y que ya habla de que ya había una cierta masa a nivel futbolística porque ya había el suficientemente número de equipos como para justificar esto. Tenemos expedientes de asociaciones deportivas cuya existencia fue efímera, como por ejemplo un Deportivo Ribereño de Carcastillo, que aparentemente duró muy poquitos años, pero también tenemos expedientes de asociaciones muy longevas que llegan hasta nuestros días. Por ejemplo, la Asociación Esportiva Fútbol Club, que se fundó en Pamplona en 1919, es la que en 1920, al año siguiente, cambió su nombre por Club Osasuna y en 1926 por Club Atlético Osasuna, el Osasuna actual. El Acero Fútbol Club es el Erriberri. Se fundó como Acero en 1928, pero como había un equipo en Vizcaya, en Bilbao, que también se llamaba Acero, para evitar confusiones se cambió a Erriberri y ese es el que permanece hoy en día. O el Club Deportivo Tubelano, que se fundó en 1935. Estas son, como dijéramos, las principales, pero hay muchísimas otras. Asociaciones culturales, musicales y teatrales. Muchísimas. La Sociedad de Conciertos Santa Cecilia, que es de las más longevas, la Sociedad Jacinto Benavente, de Tafalla, que era un grupo teatral, el Grupo de Teatro Libre Comunicación, de Estella, Coro San Miguel, la Banda Armónica de Santa Cecilia, esta, por ejemplo, de 1985, que es muy graciosa, Coco Rock, Colectivo Conjuntos de Rock. ¿De qué nos habla esto? Pues de la escena musical navarra, que, hombre, no vamos a decir que no tenía nada que envidiar, pero claro, esos son los años en los que el rock estaba muy, muy en boga. Yo cuando vi esta asociación de Coco Rock, Colectivo de Conjuntos de Rock, me vino a la memoria ese concierto mítico que se celebró en 1988 en la Plaza de Toros de Pamplona, que se llamaba Monsters of Rock, a pesar de que más que rock era heavy metal, que vinieron grupos punteros, Metallica, Iron Maiden, Anthrax y Helloween. Y uno de los grupos, Helloween, aprovechó para grabar el videoclip de la última canción que acababan de sacar, para grabarlo aquí. Y por eso en el videoclip, para no dejarles sordos, por eso en el videoclip, este es el Café Iruña, donde está sentado el vocalista y donde comienza el videoclip, es el Café Iruña. Son los típicos efectos especiales que en su momento eran lo más y ahora nos causan hasta cierto punto risa. Bueno, pues el vídeo sale también la Plaza del Castillo, sale Carlos III, sale la piscina del Club Deportivo Militar de la Ciudadela, sale las Bardenas, sale la azucarera de Marcilla y finalmente aparecen las imágenes del propio concierto. La Plaza de Toros de Pamplona. No sé si ven todos los tíos con las muñequeras de cuero y los remaches de acero en plan heavies. Una pasada.
Cooperativas. Claro, las cooperativas hoy en día tienen, y desde hace ya muchas décadas, tienen su ley propia y no se consideran asociaciones. Pero en esta primera etapa de la que hemos hablado sí que se consideraban asociaciones, porque aunque una cooperativa pueda tener ánimo de lucro, la raíz de la entidad no es el lucro, es la cooperación entre varios para poder ayudarse. Y por eso tenemos expedientes, por ejemplo, de cajas rurales y cooperativas de crédito, muchísimas. Como por ejemplo la Caja Rural Católica de Ahorros y Préstamos, que se constituyó en Liédena en 1907. Cooperativas de producción y transformación agraria, lo que entendemos normalmente por cooperativas, como las bodegas cooperativas, la de Cosecheros Reunidos de Olite o la de San Martín de Uns, que sigue estando. Cooperativas de consumo, sobre todo en lugares de difícil acceso, la gente fundaba una cooperativa para poder proveerse en mejores precios de artículos que a lo mejor era más difícil que llegasen a ese lugar, como por ejemplo esta de Garayoa Codenda, con esa ortografía, que se construyó en Garayoa en 1926, o sociedades de socorros mutuos de distinto tipo. Y luego hay muchísimas más, asociaciones de vecinos, clubes taurinos, asociaciones protectoras de animales y plantas, infinidad. ¿Qué importancia tiene toda esta documentación? Pues la hemos ido viendo, porque al final esta documentación es un testigo bastante bueno de los contextos sociales y los cambios políticos, culturales y económicos que se produjeron a lo largo del tiempo y de los que las asociaciones y estos expedientes son testigo. Pero luego también sirven incluso, al margen de lo que es para comprender a un ámbito general coyunturas o cambios, también sirven como termómetro, aunque no sé si la palabra termómetro es la más adecuada, de hechos o el reflejo de hechos y fenómenos concretos de la historia. ¿De qué estoy hablando? Pues, por ejemplo, el que tengamos varias asociaciones llamadas fueristas y que todas se constituyeron en 1894, ¿con qué podemos relacionar esto? Con la gamazada, con aquel contexto de exaltación fuerista que se dio en toda Navarra de norte a sur a raíz del intento de un ministro de Hacienda de extender a Navarra el régimen fiscal común y anular en ese aspecto el régimen fiscal de raíz foral. O cosas incluso más anecdóticas. Tenemos expediente de una asociación que se constituyó en Caparroso en 1977 llamado Club José López Portillo. Yo cuando vi esto dije, ¿José López Portillo, el presidente de México? Y me puse a mirar y efectivamente, esto trae causa de que México y España estuvieron décadas sin relaciones diplomáticas, porque el gobierno mexicano nunca reconoció al gobierno del general Franco. Entonces, hasta el año 77, hasta que se celebraron las primeras elecciones democráticas en España, las primeras que ganó Adolfo Suárez, no tenían relaciones diplomáticas. Entonces, el restablecimiento de relaciones diplomáticas se tuvo como broche una visita de Estado de Adolfo Suárez como presidente de España a México y una de José Luis López Portillo a España. Y en esa visita visitó Madrid, Barcelona, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, pero luego él se empeñó también en venir a Pamplona y a Caparroso, porque él había hecho una investigación y sus antepasados, cuando emigraron a Indias en el siglo XVII, habían salido de una localidad navarra llamada Caparroso. Y él tenía muchísimo interés en venir a Caparroso y efectivamente se organizó el asunto para venir a Pamplona y a Caparroso. Y lo de Caparroso fue, hicieron allí una recepción espectacular, que encontré un vídeo en YouTube de un reportaje que hizo Televisión Española sobre la visita a Caparroso. Estamos en Caparroso, pueblo de Navarra, de donde salieron hace casi 400 años hacia México los antepasados del hoy ya presidente de ese país, don José López Portillo. Como acaba de decir Isabel Tenaille, estamos en Caparroso. Con su banderón. Un caluroso recibimiento al presidente de México. El pueblo entero se lanzó a la calle para acompañar a su ilustre huésped en la etapa más emotiva de su visita a España. No sé si conocen Caparroso, pero ver toda esta plaza llena de gente es una pasada. El señor López Portillo tuvo que corresponder repetidas veces a los aplausos de la multitud. Le dieron la vara de mando, como se hace en Navarra. Las aclamaciones se redoblaron cuando el señor López Portillo mostró el bastón de mando y el título de alcalde honorario. Alcalde honorario. En medio del fervor popular, Isabel Tenaille hizo unas preguntas al señor López Portillo, quien en sus respuestas resumió las impresiones de su visita a España. Señor presidente, usted estuvo aquí en Caparroso en el año 1964. 62. 62 exactamente.
Exactamente. Sí. Bien, entonces, ¿qué significó para el señor López Portillo? Además, curiosamente, la figura de López Portillo es una figura muy controvertida en México porque, pues, por un lado, sí que es verdad que él llevó a cabo importantes reformas de democratización. Al final, México era una democracia formal, era un régimen de partido único, gobernaba el PRI estuvo gobernando durante décadas. Y López Portillo precisamente fue el que introdujo los primeros cambios que finalizarían ya en 1990 en una democratización general. Pero al mismo tiempo también luego protagonizó escándalos de corrupción, es una figura realmente controvertida. Y luego, en esto que hablábamos de hechos concretos, también podemos poner como ejemplo de el campeón, o sea, una asociación de Olazagutia que se llama Campeón Ochoa Club. Y yo cuando me encontré con esto, de repente vi que el logo que tenían, el sello de tinta, era este, y dije yo, ¿qué pintan aquí dos boxeadores? Claro, yo dije boxeadores, luego me di cuenta que no son boxeadores porque no llevan guantes. Me pongo a buscar y es que resulta que no son boxeadores, son luchadores de lucha grecorromana. La lucha grecorromana es una disciplina deportiva olímpica que consiste en inmovilizar o derribar al adversario utilizando únicamente... O sea, lo que no pueden utilizar son las piernas. En la lucha libre sí se puede utilizar las piernas. Bueno, pues esta asociación se constituyó en Olazagutia en 1914 y se está haciendo eco o está relacionada con que un año antes, en 1913, un vecino de Urdiain, al lado, que se llamaba Javier Ochoa, se proclamó campeón del mundo de lucha libre en Praga. Y entonces es un homenaje. Es como en los 90 cuando Indurain ganó los 5 Tours y los 2 Giros, que empezaron a proliferar peñas ciclistas Miguel Indurain por todas partes, incluso compuestas por gente que no había hecho deporte en su vida. Pues esta es una cosa parecida. Esta fue una cosa que hicieron pues como a una especie de paisano de todo el renombre que adquirió. Además, este tipo, podemos ver claro, los luchadores de lucha grecorromana pues precisamente no son sílfides, ¿no? Y su hijo, el hijo de Javier Ochoa, también fue luchador de grecorromana. En plan, toro. Pues la coña es que fue una pasada. Se le dio, además, estuve leyendo que él se había ido a Buenos Aires, cuando era mucho más joven, a probar fortuna. Y en Buenos Aires un día descarriló un tranvía y este ayudó a volver a ponerlo sobre los raíles, porque era un tío forzudo. Y entonces alguien que estaba con él le dijo, pues tú tienes que dedicarte, ¿por qué no te dedicas a la lucha grecorromana? Y ahí empezó, y fue un campeón espectacular que perdió poquísimos combates durante su historia y, con el dinero que ganó de esto, fundó una empresa, la Burundesa, la línea de autobuses, la fundó este tipo. Bueno, pues esto, por ejemplo, ¿quién sospecharía encontrarlo en un expediente de asociaciones y en un de esto? Pero al final, como os decía, no sé si para termómetros la adecuada, pero sí que sirven para ese tipo de conocimiento también. Pues toda esta documentación lleva ya años aquí en el Archivo Real y General de Navarra y se ha podido consultar y los investigadores la han utilizado mucho. Por ejemplo, estos últimos años que se han hecho libros de la historia de las peñas de Pamplona, en buena parte se han hecho gracias a la documentación que tenemos aquí. Claro, ¿qué pasaba con esta documentación? Que ingresó aquí esta documentación aparentemente organizada y descrita. ¿Qué nos dimos cuenta hace algunos años? Que había un montonazo de errores. Había un montón de documentación de un expediente que estaba metida en otra, había asociaciones que estaban en expedientes distintos a pesar de que eran la misma, porque a lo mejor se habían dado cuenta que era un cambio de nombre, lo que hemos hablado antes de carlista, jaimista, tradicionalista, etcétera, etcétera, mala identificación de fechas, mala identificación de denominaciones. Entonces nos planteamos qué hacer. Porque claro, esta documentación tenía una cierta organización. ¿Qué hacemos? ¿Dedicamos recursos para rectificar y hacerla bien cuando tenemos documentación que ni siquiera tiene esa primera trabajo de descripción? ¿O es mejor? Porque claro, hay que elegir, los recursos son limitados. Bueno, pues en este caso lo que reflexionamos es que a mí lo que me daba bastante rabia era que es documentación que se utiliza muchísimo. Para hacer trabajo de historia local sirven, para hacer trabajos de contexto históricos sirven. Entonces, claro, una cosa es que los investigadores tengan, por supuesto, que hacer un análisis de fuentes y que si ellos saben que, por ejemplo, si esta documentación no está descrita a nivel de una documental, los investigadores saben que para poder verificar si ahí hay información que les puede servir o no, van a tener que revisarla manualmente.
Pero claro, esto hasta cierto punto, el que ya estuviera más o menos descrito, pero tuviera tantos errores, era hasta cierto punto traicionar la confianza legítima que tienen los investigadores. Los investigadores tienen su trabajo, pero también los archivos tenemos que ofrecer unos registros descriptivos de calidad de la que los investigadores puedan fiarse. Y a mí lo que me daba rabia es que, claro, a lo mejor venía un investigador, estoy investigando sobre las asociaciones de margaritas. Busco las asociaciones de margaritas y me salen 124. Y me voy pensando que son esas que existen. No, pues había 5 más que, como estaban metidas en otra documentación mal identificada, pues hace cierto, y claro, luego eso va a una publicación y se va perpetuando el error y tal. Entonces, pues para evitar eso, decidimos pues tratarlo archivísticamente, organizarla y describirla y, por supuesto, ya que nos poníamos, digitalizar la mayor parte de los expedientes, todos los que son de fecha anterior a 1941, que son la mayoría y son los que más interés revisten, para que ahora, además de poderlos consultar aquí, se puedan consultar también en el sitio web y archivo abierto. En una idea de que, bueno, hoy en día en Internet puede haber información a patadas, hay muchísima información, de rigor y sin rigor. Y entonces, aunque desde el ámbito privado hay proyectos, hay veces proyectos muy reducidos, un blog que tiene un tipo que se dedica a ofrecer información y entonces, en función del rigor y de la calidad que tenga la información que ofrece, así va a ser el prestigio que esa entidad privada, que esa persona privada lo reciba. Pero lo que puede ser optativo para una persona privada, de si dedico más recursos para ofrecer información de calidad y de rigor, así tendré más prestigio o menos prestigio, lo que es optativo en una entidad privada, en el caso de una entidad pública, realmente no puede ser optativo y tiene que ser imperativo. Y eso es lo que ha guiado realmente el esfuerzo que hemos hecho con esto y el fruto del cual son el que todos estos expedientes se puedan consultar en archivo abierto. Y por mí nada más. Bueno, pues muchas gracias, Diego, por esta riqueza del tejido asociativo que nos has trasladado, que tuvo y que tiene Navarra, y sobre todo por tus conocimientos sobre el funcionamiento de las asociaciones y sobre toda esta documentación tan rica. Si hay alguna pregunta por parte de los asistentes, estaremos encantados de escuchar esa. Josécho. Por favor, las cofradías no has incluido en este estudio. ¿Cofradías de qué? Había cofradías que no dependen de empresas, que el propio pueblo ha gestionado. Hay algunas cofradías, pero en muchos casos es que una cosa es las asociaciones que realmente no tenían por qué inscribirse y a pesar de ello lo hacían y el gobernador civil a lo mejor no se enteraba, y en ese caso sí que hay algunas congregaciones religiosas y también hay cofradías, pero son un número reducido porque realmente cofradías, hermandades y tal estaban bajo autoridad eclesiástica y ellos incluso preferían ponerse bajo la égida del obispado. Yo te digo porque mi familia llegó a una cofradía y se terminó en ella. Yo tengo los documentos precisamente del cierre de esa cofradía. Sí, pues... Y de cómo se gestionaron luego los dinero que tenía. O sea, si te interesa, los puedo traer aquí y archivarlo aquí. Pues podríamos verlo. En cualquier caso, sí que ya le digo que hay algunos expedientes de cofradías tenemos, pero como tal las cofradías se consideraban bajo autoridad eclesiástica y no tenían por qué inscribirse. Pese a ello, algunas, porque por de manera errónea o por lo que sea, o porque a lo mejor no determinaban bien en sus fines que eran un fin devocional o religioso, sino que decían que era una cofradía de tipo social, benéfico, no sé qué y no sé qué. Que es lo que pasaba también a veces con los clubes deportivos. Una vez que los clubes deportivos ya estaban excluidos de las asociaciones, ¿qué se hacía con un club que era sociedad deportivo, recreativa y cultural? Pues en ese caso, ante la duda, lo metían, pero sí. Pues podríamos mirarlo, sí. Yo quería hacer dos preguntas relacionadas entre sí. La primera, ¿por qué se produce el ingreso de documentos, en este caso procedentes de asociaciones, al archivo? Si lo hacen voluntariamente o si por el contrario existe algún tipo de requerimiento local para hacerlo. Y en segundo lugar, ¿cómo se produce el ingreso o la transferencia? Sí, en el caso de los documentos que las asociaciones tenían que depositar en los gobiernos civiles primero y actualmente en los registros autonómicos y que son los que han generado estos o los que componen estos expedientes, estaban pautados en la ley. En el decreto de 1868 únicamente se decía que tenían que poner un ejemplar del reglamento de los estatutos en manos de la autoridad local, que no estaba muy claro si era el gobernador o el alcalde, y ya está. Por eso,
Durante esa etapa, la única documentación que tienen los expedientes de asociaciones son los reglamentos exclusivamente. Pero luego ya, en 1887, con la Ley de Asociaciones y con las normas que se dictaron posteriormente, sí que se establecía obligatoriamente: tiene que depositar en el Registro Provincial de Asociaciones una copia de los estatutos y una copia del acta de constitución, y cada año una copia del balance contable, y cada año una comunicación de los nuevos miembros de la Junta Directiva. Y además, si quieren realizar asambleas, tienen que pedir autorización, y ese documento también. Y toda esa documentación con carácter obligatorio, como si dijéramos, es la que formaba los expedientes. Y luego, de manera voluntaria, pues si ellos querían a lo mejor, y a veces pasa, enviar un saludo al gobernador, pues esa documentación muchas veces también se queda incluida en los expedientes de asociaciones. Y luego la segunda pregunta era ¿cómo se han transferido aquí? Sí, pues es lo que le decía al principio, que cuando en 1978 se aprueba la Constitución en el reparto de competencias entre el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas, lo de asociaciones quedó como competencia de las comunidades autónomas. Y entonces, durante los años de la década de 1980 y 1990, las distintas comunidades autónomas fueron asumiendo esas competencias. Y entonces, en los reales decretos que formalizaron el traspaso de competencias, en el caso de Navarra en 1986, se quedó fijado que se transfiere la competencia y también se transfiere la documentación necesaria para su ejercicio. Claro, ¿cuál era esa documentación? La de los expedientes de asociaciones que estaban en funcionamiento, porque son los que se va a tener que continuar haciendo control administrativo con ellos. Los que eran de asociaciones que ya estaban disueltas, no había que traspasarlas porque eso ya están cerrados. Y esos son los que luego se depositaron aquí. Y se depositaron aquí porque en Navarra es una de las pocas provincias de España, es decir, el Gobierno de la Nación tiene en Madrid su Archivo Histórico Nacional y otros archivos también. Y luego en cada provincia tiene un archivo histórico provincial para depositar la documentación producida por los órganos de la Administración Territorial del Estado en esa provincia. Pero hay un puño de provincias, muy poquitas, creo que son 5, que no tenemos archivo histórico provincial. Y entonces, como el Gobierno de la Nación no tenía ninguno, pues en lugar de llevárselo a Madrid o plantearse crear uno, pues prefirió, que era mucho más razonable, firmar un convenio con el Gobierno de Navarra, que es el titular de este archivo, para que esa documentación viniera aquí. Que está muy bien, porque, hombre, es documentación, por supuesto, del Gobierno de la Nación, pero si se lo hubieran llevado a Madrid, pues no hubiera sido tan fácil consultarla, y desde luego para los investigadores de aquí hubiera sido mucho más complicado y mucho más trabajoso tener que acudir a lo mejor al Haga de Alcalá de Henares o donde lo hubieran depositado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Diego, por tu conferencia y gracias a ustedes por su asistencia. Gracias.